En la profundidad de la noche, donde las sombras cobran vida y el viento trae consigo susurros de tiempos antiguos, se esconde una historia que ha sobrevivido al paso de los años. Esta narrativa, que ha sido transmitida de boca en boca a través de generaciones, continúa resonando con un eco de temor y misterio en los corazones de quienes la escuchan. Se trata del inquietante relato del tren de las ánimas, una historia que no solo narra la aparición de un tren espectral, sino que describe un viaje hacia lo desconocido, un trayecto del que muy pocos han logrado regresar. El origen de este misterio se pierde en el tiempo, enredado en una maraña de leyendas y mitos que han sido alimentados por aquellos que aseguran haber presenciado su manifestación. Este tren, envuelto en una bruma espesa y sombras impenetrables, solo hace su aparición en las noches más oscuras, cuando la luna se oculta y las estrellas parecen temer asomarse al firmamento. Nadie conoce su punto de partida ni su destino final, pero todos coinciden en que su llegada está marcada por un silencio sepulcral, roto únicamente por el rechinar de sus ruedas metálicas sobre rieles oxidados, como si el mismo tiempo se detuviera en su presencia. A lo largo de los años, numerosas personas han afirmado haber visto este tren fantasmagórico. Lo describen como un tren antiguo, cuyos vagones, de madera desgastada y ventanas cubiertas de polvo, apenas permiten vislumbrar la negrura en su interior. Algunos testigos han narrado que el tren está envuelto en una luz tenue y espectral, que parece flotar sobre los rieles sin hacer el más mínimo ruido. Sin embargo, más allá de estas descripciones, hay un elemento que todos los relatos comparten: la atmósfera de tensión y pesadez que se apodera del aire cuando el tren aparece, un escalofrío que recorre la columna vertebral de aquellos desafortunados que se cruzan en su camino. Entre las numerosas historias que rodean al tren de las ánimas, una de las más aterradoras es la del misterioso pasajero que, en ciertas noches, aborda el tren en medio de la oscuridad absoluta. Nadie sabe quién es ni de dónde proviene, pero su presencia es suficiente para helar la sangre de cualquiera. Aquellos que han tenido la desgracia de verlo describen una figura oscura y sin rostro, con una sombra indistinta donde deberían estar sus ojos y boca. Su silueta parece difuminarse y reaparecer, como si no estuviera completamente anclada en este mundo. Algunos creen que se trata de un alma en pena, condenada a vagar eternamente en este tren espectral, sin encontrar jamás el descanso eterno. Lo más aterrador de esta historia es que aquellos que suben a bordo de este tren maldito jamás regresan. Existen incontables relatos de personas que, tras cruzarse con el tren de las ánimas, desaparecieron sin dejar rastro. Se dice que este tren los lleva a un reino de sombras, un lugar donde el tiempo carece de significado y donde las almas están condenadas a repetir eternamente los mismos errores, sin posibilidad alguna de redención. Otros afirman que el tren actúa como un portal hacia otro mundo, un mundo donde la muerte no es el fin, sino el comienzo de un viaje interminable y tormentoso. Después de que el tren de las ánimas ha pasado, el silencio que queda es aún más perturbador. Este silencio es denso y abrumador, como si el aire mismo estuviera cargado con la ausencia de aquellos que han sido arrastrados por el tren hacia su destino desconocido. Los animales se quedan inmóviles y ni siquiera el viento osa perturbar la quietud que sigue a su paso. Aquellos pocos que han sobrevivido a un encuentro con este tren espectral aseguran que este silencio es lo más aterrador de todo, pues parece anunciar la llegada de algo aún más oscuro y siniestro, algo que se encuentra más allá de la comprensión humana. A pesar de los numerosos testimonios
y relatos que han surgido a lo largo del tiempo, el enigma del tren de las ánimas sigue sin resolverse. Nadie ha podido explicar su origen ni su propósito, y aquellos que han intentado investigarlo más a fondo han desaparecido o regresado completamente trastornados. Se dice que en el mundo existen fuerzas que no deben ser perturbadas y que el tren de las ánimas es una de ellas. Tal vez es mejor que este tren continúe en el ámbito de los mitos y las leyendas, donde puede seguir infundiendo miedo sin causar más daño. El tren de las ánimas es mucho más que una simple historia de fantasmas. Es un recordatorio de que en nuestro mundo existen cosas que escapan a nuestra comprensión. Es un testimonio de los límites de la razón humana y de la existencia de fuerzas invisibles que, aunque desconocidas, ejercen un poder sobre nuestras vidas. La próxima vez que te encuentres solo en la oscuridad de la noche, recuerda la historia del tren de las ánimas y piensa en aquellos que han sido llevados por él hacia un destino que solo ellos conocen. Algunas versiones de esta historia cuentan que el tren aparece en lugares remotos, en medio de parajes desolados, donde el tiempo parece haberse detenido. La aparición del tren está precedida por un cambio en la atmósfera. El viento se calma, los sonidos de la noche se apagan y un frío intenso envuelve el ambiente. De repente, en medio de la oscuridad, se escucha el lejano eco de un silbato, un sonido que resuena como un lamento en la noche. Los testigos describen que, al verlo, sienten una parálisis total, como si una fuerza invisible los sujetara, impidiéndoles moverse o siquiera respirar. Los relatos varían en cuanto a la apariencia del tren. Algunos lo describen como un convoy de vagones antiguos, cubiertos de herrumbre y moho, como si llevaran siglos recorriendo los mismos rieles malditos. Otros lo han visto como un tren más moderno, pero con un aspecto igualmente siniestro, con luces parpadeantes que parecen emanar un brillo fantasmal. Sin embargo, todos coinciden en que el tren está vacío, o al menos no hay rastro de vida humana en su interior. Algunos aseguran haber visto figuras sombrías moverse dentro de los vagones, sombras que parecen estar atrapadas en un bucle interminable de sufrimiento y desesperación. Las historias de aquellos que han desaparecido después de encontrarse con el tren de las ánimas son particularmente perturbadoras. Los seres queridos de estas personas afirman que poco antes de su desaparición, las víctimas empezaban a comportarse de manera extraña. Algunos hablaban de haber visto el tren en sueños, otros sentían una compulsión inexplicable por alejarse de la civilización y adentrarse en parajes desolados. Los que lograron regresar cuentan historias incoherentes, llenas de detalles horripilantes sobre el interior del tren y los horrores que allí presenciaron. Muchos de estos sobrevivientes terminan perdiendo la cordura, incapaces de superar el trauma de su experiencia. En algunas versiones del relato, el tren de las ánimas no solo transporta a los vivos hacia un destino aterrador, sino que también recoge las almas de los muertos. Se dice que en noches de tormenta, cuando la lluvia golpea con furia la tierra y los relámpagos iluminan el cielo, el tren se detiene en lugares donde ha ocurrido una tragedia, como si viniera a recoger las almas de aquellos que han fallecido de manera violenta o prematura. Estas almas, atrapadas entre este mundo y el siguiente, suben al tren en busca de paz, pero en lugar de encontrar descanso, se ven atrapadas en un viaje eterno, sin posibilidad de alcanzar el más allá. El tren de las ánimas es, en última instancia, una manifestación de nuestros miedos más profundos. Es un símbolo del desconocido, de aquello que no podemos comprender ni controlar. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances y conocimientos,
Todavía hay fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión. Fuerzas que, si bien invisibles, son poderosas y temibles. La historia del tren de las ánimas nos confronta con la fragilidad de nuestra existencia y con la posibilidad de que, en el gran esquema del cosmos, somos meros pasajeros en un tren que no controlamos, rumbo a un destino que no podemos prever. Mientras estas historias siguen circulando, el tren de las ánimas continúa su recorrido, invisible e imparable, llevando consigo las almas de aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse en su camino. Quizás es mejor que esta leyenda permanezca en el ámbito de lo incierto, donde puede seguir siendo una advertencia, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que es mejor no entender ni cuestionar, porque al final del día, el tren de las ánimas no es solo un mito, sino una representación de lo desconocido que todos llevamos dentro. Esa parte de nosotros que teme lo que no puede ver, lo que no puede explicar y lo que nunca podrá controlar.